tardes amigos, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Moore Stephens Online, la cuarta transmisión ya por dicha de la iniciativa que hace relativamente poco arrancó. Hoy tenemos el tema de personas no obligadas a emitir comprobantes electrónicos y tips tributarios para la facturación electrónica. Nos acompaña don José Becerra, socio de impuestos, Marta Lía Izaza, lo logré, de Tax Legal, también de nuestra firma. Entonces vamos a arrancar de una vez porque creo que el tema es sumamente importante y a la gente esto le interesa porque de verdad todavía siento que hay como un poquito de confusión y de ahí viene entonces la consulta inicial. ¿Cuál es la situación actual de la factura electrónica? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo sienten a la gente? ¿Estamos preparados ya los emisores, emisores o receptores? ¿Cómo lo ven? Para empezar vamos a empezar con algo que está pasando en la calle. Al día de hoy, después de todas las charlas que ha dado el Colegio de Contadores Privados, que ha de verdad todos los sábados ha puesto para dar charlas muy bien por esa parte, el Colegio de Contadores Públicos también ha participado, las diversas firmas, despachos, colegas han estado dando capacitaciones, el Ministerio de Hacienda, los medios de comunicación. Al día de hoy todavía muchos clientes llaman a preguntar si es verdad, o amigos o colegas llaman a preguntar si es verdad que por las compras y gastos ellos tienen que subir el XML. O sea, sí. Al día de hoy, cuando ya todo el mundo que está obligado a entrar en factura electrónica debería estar facturando, ¿verdad? ¿Qué es eso de que yo tengo que validar mis gastos? Sí, pero es cierto. Son dudas que tenemos muchos. No. Sí, exacto. ¿Y cuántas charlas no se ha dado? ¿Cuál ha sido el requisito? ¿Cuántas peleas no se ha dado? ¿Cuántas logísticas no se ha dicho? Yo que los tengo a ustedes a la par, ¿verdad? Que puedo hacerles la consulta directamente, ¿verdad? Y salir de la duda, pero aún así, digamos... Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. No, me refiero, digamos, a un tema más bien que uno, tal vez esa no es su día a día, ¿verdad? Entonces se le hace como, bueno, y dicen una cosa y sale otra, entonces es aquí donde este espacio busca, pues, aclarar esas dudas. No, pero es cierto, o sea, al día de hoy todavía hay colegas que dicen, pero ¿será cierto? ¿Será mentira? ¿Seguro que ahorita va a venir tributación y va a modificar eso? No, al día de hoy eso no se va a modificar. O sea, estamos claros, son 8 días que dice la resolución y estamos claros que serían 8 días hábiles. 8 días hábiles, ¿verdad? En este tipo de situación de estar subiendo los XML, hemos encontrado diversos problemas, incluso problemas con algunos sistemas, ¿verdad? Hay sistemas que no le está permitiendo a los clientes contribuyentes subir la factura de un gasto o una compra porque ha pasado más de 8 días, pero han pasado 8 días naturales. La norma me dice 8 días hábiles, ¿verdad? En este sentido. Sí, la resolución dice 8 días. Sin especificar si son naturales o hábiles, pero según el Código Tributario, el artículo 10 dice que cuando la norma no sea específica en cuanto si son días naturales o días hábiles, se interpretará que van a ser días hábiles. Ok, eso es importante, entonces, para que la gente lo considere, días hábiles. Sí, entonces hay sistemas de proveedores que incluso tienen fechas preestablecidas y son 8 días naturales. Entonces, incluso puede haber confusión entre los mismos proveedores, que deberían ser los que nos den también como la certeza de que lo estamos haciendo. Pero es que si ponemos a ver, no es una confusión nada más, es un problema muy grave. Sí. Porque si no me está permitiendo, ¿verdad?, subir una factura, que esa factura puede ser de 10, 15, o me suman factura de 10, 15, 20 millones, me está haciendo un perjuicio muy alto. Claro, o sea, que no voy a poder deducir en teoría ese gasto. En ese caso, yo le recomiendo a la gente que está acá que se meta a la TEU por el medio de la TEU y trate de subirla, ¿verdad? En ese sentido, si mi proveedor de sistema no me está dando esa facilidad, porque han pasado 8 días naturales cuando son 8 días hábiles, ¿verdad? Tratar de subirla por el medio de la TEU, ¿verdad? Un poco más complicado lo que sea, pero la puedes subir por ahí. Yo creo que tendría que ser una alternativa. Es una alternativa que tiene que tratar o llamar y empezar a reclamar el por qué no lo puede hacer, ¿verdad? Eso va a ser un problema. Ahorita, este año no tanto, pero el año que viene, ya ahorita que empezamos, que todos los contribuyentes van a estar en facturación electrónica y tienen que estar dando recibido a sus compras o gastos, el año que viene tributación va a tener, por decir algo, cuando ustedes reporten eso de 151, va a reportar tal vez compras y gastos por, no sé, 100 millones, y pudiera ser de que tributación diga, es que válida solo tengo 60 millones, 40 millones tengo que fueron extemporáneas y
como sabemos la norma no ha cambiado y sigue igual, en ese sentido usted tendría 40 millones de gastos no deducibles o costos. En este sentido, Martelea, yo creo que deberíamos como aclarar un poco y ver quiénes no tienen la obligación de declarar factura electrónica o de presentar factura electrónica. Bueno, tenemos la regulación del artículo 11 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que habla básicamente de las entidades que no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta, que están en el artículo 3 de la ley, que refiere a las fundaciones, a las asociaciones declaradas de utilidad pública, asociaciones solidaristas, cooperativas, las municipalidades, el Estado, bueno, entidades del Estado. Habla también de aquellas personas que se dediquen al transporte remunerado de personas o de productos agrícolas. Refiere también a las entidades financieras que ya en el artículo del reglamento sí especifica que son las entidades financieras reguladas por la SUGEF. En la resolución de este año que estableció o reiteró la obligatoriedad para emitir comprobantes electrónicos, donde se establece la 12/2018, donde establece una serie de excepciones, además de las contenidas en el artículo 11 del reglamento. No especificaba que eran las entidades reguladas por SUGEF, que incluso eso tuvo que ser aclarado mediante otra resolución, la 39/2018, que fue donde también se estableció la prórroga para el sector pesquero y agropecuario, ¿verdad? Las personas físicas. Personas jurídicas, perdón. Las personas físicas dedicadas a la producción agrícola primaria están también exceptuadas de la obligación de emitir comprobantes. Aquellas personas acogidas al régimen de tributación simplificado. ¿Qué más se me escapa? Pero en general, o sea, eso es una parte, pero muchas resoluciones posteriores han venido aclarando que si este tipo de contribuyentes, ¿verdad?, empieza a tener actividades que pueden estar grabadas con el impuesto de venta o que pueden estar generando, va a tener que empezar a facturar electrónicamente. Sí, por ejemplo, en un caso concreto, una cooperativa realizó la consulta a la Dirección General de Tributación sobre su obligatoriedad o no para emitir comprobantes electrónicos. Presentó todas sus pruebas, expuso su situación actual. La Dirección General de Tributación le dijo: es que usted no está realizando la actividad propiamente de una cooperativa, usted es un colegio, o sea, usted realiza otra actividad totalmente diferente para la cual fue creada. Entonces, si usted no está realizando sus actividades propias de cooperativa, entonces tiene que emitir comprobante electrónico. Ese es un punto, pero también habíamos discutido la parte de que si una empresa o un contribuyente no está obligado, pero está haciendo su función, pero a su vez alquila, presta servicios de administración, de planilla, a una empresa vinculada. Sí. En esos casos, la administración tributaria en varios oficios ya ha dicho que si una persona que realiza en principio una sola actividad por la cual no estaría obligado a emitir comprobantes, pero como dice don José Becerra, realiza otras actividades, estaría obligado a emitir comprobantes electrónicos por todas las actividades, entonces incluso incluyendo aquella para la cual originalmente no estaba obligado, como es el caso, no sé, tal vez de un productor agrícola que venda leche directamente en su forma primaria, digamos, al consumidor final, pero a la vez haga otras actividades, no sé, que tiene un terrenito y la alquila. O le presta transporte a otros productores. Sí, que sea prestamista ahí dentro de su comunidad, entonces de ahí debería. Es una resolución que entra a confundir mucho porque podríamos ver muchos condominios. En muchos condominios puede ser que simplemente por la emisión, porque en todas las casas no necesitan tener la factura electrónica, pero puede ser que una oficina, en ese caso ellos van a necesitar que se le haga una factura electrónica. Por todas las demás casas tendrían que mandar por factura electrónica, es lo que estaría interpretándose en este caso, ¿verdad? Sí. Generalmente muchos condominios, ellos decían que no eran algunos que tienen la función simplemente de las cuotas de mantenimiento.
Algunos dicen de que no están obligados a declarar por eso impuestos sobre la renta, que es un ingreso no gravable, pero tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos son locales, los de centros comerciales o que sean mixtos, de que haya alguna oficina, porque en ese caso sí van a tener que emitir factura electrónica, ¿verdad? Porque el cliente o los socios que están ahí dentro de ese condominio o los asociados ahí van a tener que necesitar ese documento para poder rebajarlo del impuesto sobre la renta. Sí. Sí, en ese caso veo de que hay muchas dudas todavía el día de hoy, ¿verdad? De parte de lo que hemos estado analizando de las resoluciones, quedan muchísimas dudas, quedan algunas personas que por lo menos están indicadas en el artículo 3, que son no contribuyentes, pero que están haciéndole a otro asociado, le están brindando un servicio de TI, porque yo pues tengo un mayor soporte, porque compartimos el edificio, entonces le estoy cobrando una parte del alquiler, ¿verdad? Pero tengo una actividad en la cual nunca he realizado una factura autorizada. En este caso yo tendría que empezar a facturar por tener esas actividades nada más, ¿verdad? Reguladas, tendría que empezar a facturar con factura electrónica por todas mis actividades, de acuerdo a esa última resolución que usted me está indicando, ¿verdad? Sí. Tenemos una consulta, Shirley León. Una junta administrativa de un colegio público que alquila soda, fotocopiadora, aulas, etcétera, ¿tiene que emitir factura? Estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando en este caso, ¿verdad? Esa asociación tiene una actividad grabada con renta, ¿verdad? O sea, en ese sentido, habría que analizar para qué se constituyó esa sociedad o cuál es el fin de esa una asociación, es el que me está diciendo usted. Sí, dice que es una junta administrativa de un colegio público que alquila soda, fotocopia, aulas, etcétera, tienen que emitir factura. Esa es la duda de la señora doña Shirley León. Es que en ese caso los que están alquilando van a necesitar una factura para poder soportar el gasto de alquiler, ¿verdad? Ahí queda como un poco complicado en ese sentido, pero en lo que hemos hablado, las juntas administrativas están no sujetas no sujetas, pero de lo último que tú me estás leyendo, de lo que ha interpretado la administración tributaria en las resoluciones, tenemos claro, al principio todos decíamos que no está obligado porque aparece en el artículo 3, no está obligado, pero la tributación como que ha venido ampliando la base de obligados a la factura electrónica, porque en esa resolución, la última que le estamos leyendo, dice de que si usted realiza una actividad que esté grabado, que sea distinta al fin con el que fue creado, y la otra persona va a necesitar para poder deducirla como un gasto, va a tener la obligación de emitir la factura electrónica, ¿verdad? De acuerdo a las interpretando las últimas resoluciones que ha hecho la administración tributaria, pues estaría en la obligación de hacerlo, ¿verdad? Yo le recomiendo a ella, si quiere, o para que tenga una mejor seguridad, puede hacer una consulta 119 a la administración tributaria, ¿verdad? En este caso, porque realmente una de las cosas que venimos a hablar acá no solo es la desinformación que tienen los contribuyentes, sino que a medida que ha venido pasando el tiempo y las resoluciones que ha emitido la administración tributaria, quedan muchas más dudas en cuanto a quién está obligado y quién no, ¿verdad?, a emitir factura electrónica, porque se ha ampliado la base en cuanto a esta última que me digas tú, o de la que estamos leyendo, de que solo si tengo algunas actividades tengo que englobar todas mis otras actividades, pues ya me pasa a hacer una ampliación a lo que de inicio se tenía previsto para tener como factura electrónica. Y al día de hoy, 7 de noviembre, pues ya es como que la fecha para que casi que todos los sectores, todas las personas físicas, todas las personas jurídicas que están obligados en principio a emitirla, estén emitiendo, y a la fecha todavía se están evacuando este tipo de consultas. Al punto, por ejemplo, que una asociación solidarista, como dijimos al principio, en teoría no está obligada a emitir comprobantes electrónicos, pero suponiendo, y esto es un caso real de un oficio de tributación, un empleado que tiene una actividad económica aparte de su trabajo personal dependiente, solicita un préstamo, un crédito a la asociación porque tiene otra actividad económica. Ese préstamo lo piensa utilizar en esa otra actividad y necesita una factura porque tiene que declarar esos rebajar esos gastos. Exacto.
en su declaración. ¿A quién le tiene que pedir la factura? La asociación solidarista. Y tributación, en ese caso, dijo, es que si el empleado se la pide, usted tiene que dársela, aunque en teoría no esté obligado. Entonces, es casi como tenga su sistema. Es lo que le estamos trasladando a esta consulta que nos estaban haciendo por acá. Si se lo van a solicitar, ellos van a necesitar rebajar sobre su declaración de renta esa factura electrónica. O sea, obligatoriamente es lo único que va a servir para soportar ese gasto. Okay. Tenemos otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre etiquete electrónico y factura electrónica? ¿Uno puede elegir cuál utilizar? Nos pregunta doña Ana. Doña Ana, el gran tema, ¿verdad? Los tiquetes electrónicos no son deducibles para la administración tributaria siempre y cuando se emitan a clientes de contado. Hay negocios grandes que están emitiendo tiquetes electrónicos, pero llevan el nombre, llevan el número de cédula, llevan dirección y se emiten de esa forma y le llega a su correo y el cual ese email usted puede validarlo, ¿verdad? Sí, básicamente la diferencia, o según los términos de la resolución, es que el tiquete electrónico, su función es para transacciones con consumidores finales, que no necesitan ese etiquete, pero como dice don José Becerra, incluso ha sido validado propiamente por la administración que si un negocio muy grande como un supermercado, si ese etiquete electrónico que el supermercado me manda, me llega el correo con un XML, con todos mis datos, yo lo puedo validar en mi sistema de facturación. En caso de que yo le hubiera dicho al cajero, no, necesito una factura, igual me van a mandar un tiquete, pero bueno, ese tiquete los sistemas sí los están validando. Pues, no se equivoque en el sentido, porque si usted va a un negocio a comprar equipos de oficina o esta parte, ¿verdad? El cajero va a emitir un recibo y eso es un tiquete porque es un cliente de contado. Realmente usted le tiene que decir que necesita una factura electrónica, independientemente que le haga un tiquete, pero le va a tomar los datos, va a tomar su nombre, su cédula, dirección y se le va a pedir su correo para que se le envíe por correo. A usted le va a llegar el XML. Ese es el único documento que tiene para subir y poder aprovechar ese gasto. Si usted nada más le dan el tiquete electrónico, eso es como si usted va al súper a comprar el diario de su casa. Eso no va a ser deducible de renta, ni va a ser deducible si usted fue a comprar cuadernos, cosas, lápices para la oficina. Eso no va a ser deducible. Tiene que decir que le manden una factura electrónica, si es por el formato parecido a un tiquete electrónico que mandan, pero cuando llegue factura electrónica, solo que le pero si tienen los datos del comprador, los datos completos del comprador. Si yo soy compradora, voy al supermercado, me dicen, yo le digo, necesito una factura, me mandan un tiquete, pero tiene mis datos. Yo igual, en principio, digamos, eso no está en la resolución, pero los sistemas de facturación lo están aceptando, e incluso la administración tributaria también. Sí, porque cuando se manda el XML a la administración tributaria lo acepta. Sí. Simplemente que tiene un formato parecido a un tiquete, pero es en contexto cumple con lo de la factura electrónica. Sí. Muy diferente cuando yo voy, compro y simplemente me dan el tiquete porque usted me lo imprimen y no me preguntaron ni siquiera el nombre, nada, o sea, en ese sentido, sí vea la diferencia. Si un tiquete electrónico puro y simple no va a ser deducible, ¿ok? No sé si hay otra consulta. No, de momento no tenemos más consultas. Okay. ¿Qué otro punto hemos visto en la calle? Bueno, aparte de los condominios que estuvimos hablando en esta mañana, ¿verdad? De que el tema de qué hago si mis proveedores no están emitiendo factura electrónica. Yo necesito que me den factura electrónica y me dicen no se la puedo dar, no tengo todavía. Nosotros no tenemos, hemos tenido problemas. Y ya estarían obligados. Okay. Si le presentan la prórroga, ¿verdad? Sí, que le dio la administración tributaria. Si ellos me presentan una prórroga o yo veo que o me dan la copia de la prórroga que le dio la administración tributaria para poder emitir, no sé, con un plazo o el año que viene o cuando sea, yo puedo aceptar esa factura y va a ser deducible. Pero en caso de que yo no tenga prórroga y ellos no me quieran dar una factura electrónica, porque mucha gente no pide eso, ¿y qué hago yo con ese simplemente va a ser un gasto no deducible. No le puede seguir comprando a esa persona y yo les recomiendo que lo denuncie, o sea, porque realmente está perdiendo su dinero en ese sentido, ¿verdad? Está votando porque no va a poder deducir ese gasto. Obligatoriamente tiene que, o el día de hoy, todos los obligados, y por eso estamos hablando, para que tengan la diferencia de quién debe emitirle y quién no.
En ese sentido, ustedes puedan solicitar de que le den factura electrónica o quien no está obligado a emitirle factura electrónica, porque en este caso muchos pueden decir, no, es que yo ahorita no estoy, mucha gente en esta no desinformación, de verdad que ya lo comentamos, de que la administración tributaria, los colegios profesionales, los medios de comunicación, o sea, por Facebook, redes sociales, se ha hablado mucho de factura electrónica. Y realmente a la fecha muchas personas todavía se preguntan, no, pero es que yo no sé si a esa persona a la que le estoy comprando tenía la obligación de emitir factura electrónica. Al día de hoy, como dijiste tú la fecha hoy, 7 de noviembre, todos los contribuyentes obligados tienen que estar emitiendo factura electrónica, ¿verdad? Incluso hay personas, bueno, a partir de la emisión de esta resolución, la 12 de 2018, se establecieron las fechas según los números de cédula, ya sea jurídica o cédula de identidad, y el último grupo entraba ahorita en noviembre. Antes se había establecido fechas por sectores de profesionales, por ejemplo, el sector legal fue en marzo. Y no todos los abogados estaban emitiendo facturas electrónicas a marzo. Sí, tuvimos la oportunidad de estar por la zona norte en una entrevista también que tuvimos por allá, y mucha gente consultaba o también mucha gente decía que había muchos profesionales, por decirlo, no digamos una sola, un sector en específico. Muchos profesionales no estaban emitiendo. Que estaban obligados desde inicios de año, no están emitiendo incluso a la fecha, de que ya 1 de noviembre ya era el último grupo según la identificación que entraba. Sí, yo creo que lo más grave que va a pasar acá es de que la mayoría de personas no está dándole a aceptar a la factura que le envían, ¿verdad? A los XML no lo estaban enviando a la administración tributaria, y esto va a generar ajustes muy grandes, ¿verdad? Yo creo que de todo tipo la administración ahorita tiene la posibilidad de, cuando va a hacer una auditoría, de revisar, a ver el historial de cada contribuyente y ver cuántas facturas de XML subió extemporánea, ¿verdad? O cuánto le reportó otro cliente, cuánto le reportó que le vendía a Gaudí, yo le vendí 10 millones, pero resulta que solo tengo confirmados 3 millones de colones. Y es que ya todo eso lo va a tener Hacienda. Todo lo va a tener Hacienda. Hacienda, cuando llegue a hacer una auditoría, va a tener, simplemente, no es que va a revisar, simplemente va a decir, es que usted me puso en la declaración de renta tanto, y yo confirmado solo tengo 100 millones, me puso usted en renta, yo tengo solo 60 millones. Yo vengo a rechazarle prácticamente, o lo pudiera hacer de oficio. O sea, como se decía antiguamente, auditorías de escritorio. Y no más, ¿qué piensa? El tema de la validación no está expresamente, o sea, como requisito para la deducibilidad del gasto, no está expresamente en la ley. ¿No? Si nos ponemos a ver, la administración tributaria cada día le va poniendo un requisito más a lo que es mi deducción de un gasto. Pagué, ¿es real el gasto? ¿Era necesario? Sí. ¿Lo pagué? Sí. ¿Me dieron un documento fehaciente? ¿Y autorizado por tributación? Sí. Hice la retención. Ajá. Si hubiera sido necesario. Exacto. 8 días pasaron apenas, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos de otras normas asociadas, la contabilidad, si yo no la tengo al día por más de 3 meses, sí me podría multar, pero por más de 3 meses. Aquí, si yo no le doy a aceptar en 8 días, o no valido esta factura, este XML, no lo envío a la administración tributaria en 8 días, el gasto es no deducible. Así haya cumplido con todos los requisitos que me habla la normativa, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora se está diciendo de que para que el documento sea válido, en esos 8 días se tuvo que haber confirmado. Tiene un requisito más, que ya quedará la parte legal acá, a ver si pasa ¿cómo le digo yo? Si sería, no sé, habría alguna acción de inconstitucional, eso lo veremos sobre la marcha, pero yo les digo algo, mejor estar pendiente y darle entre los 8 días. Sí, claro, pero no esperar a que que puede pasar a futuro. Claro. Pueden pasar muchas cosas, pero no le estamos recomendando eso. Sí, no. Okay. Doña Sandra Patricia Chacón nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que tienen prórrogas? Por ejemplo, agricultor, el productor, pero los proveedores de servicios y gastos que tienen sí emiten factura electrónica. Estas facturas no las puede aceptar porque todavía no se ha inscrito en la facturación electrónica. ¿Qué procede en ese caso? No, yo creo que eso era lo que habíamos comentado ahorita. Si el proveedor tiene una prórroga, ¿verdad? Y por parte de la administración tributaria, y él está emitiendo facturas normales en papel, ¿verdad?
Y ahí esa factura es deducible para la otra persona porque esta persona todavía no ha entrado en facturación electrónica. Todos los documentos, el documento para él válido es el documento autorizado por tributación. Incluso las prórrogas que no han sido establecidas, digamos, para sectores específicos o por resolución general. Nosotros revisando nos encontramos una prórroga otorgada a un puesto de bolsa. En teoría el puesto de bolsa no es una entidad, puede realizar actividades financieras de intermediación financiera, pero no es una entidad que esté regulada por su jefe como lo exige la norma. Ellos solicitaron una prórroga a la administración y la administración le dio la prórroga específicamente a ese puesto de bolsa, Sí, no a sí, todos los no es puestos un de sector, bolsa. no es un sector, Ajá. es una específica. Entonces, para una empresa. Que le muestre el oficio, como, ok, la Dirección General de Tributación me dio una prórroga según oficio tal, según oficio 1407-2018, Sí. según oficio 873-2018, etcétera. En el que se especifique que a usted la administración lo está autorizando para que pueda seguir emitiendo hasta tal fecha. Sí, porque eso es una constante que hemos visto. Se plantean solicitudes de prórroga como si fueran consulta 119, la administración hace la aclaración de que ese no es el procedimiento, que debió haberlo hecho con fundamento en otro artículo que específicamente regula el derecho de petición en el 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y entra a conocer de la solicitud de prórroga, le hace la indicación de que, bueno, que esta resolución es del 2016, que tuvo 2 años para hacer todas las previsiones del caso, que incluso la ley de lucha contra el fraude fiscal estableció la obligatoriedad, pero que como es la intención del Ministerio de Hacienda de que este proceso de implementación de factura electrónica sea lo más exitoso posible, entonces le va a conceder la prórroga hasta noviembre, bueno, hasta este mes, estuvieron dando hasta el 1 de noviembre, hay muchas que son para marzo del próximo año, hay una que es para abril del próximo año también, que son las estaciones de gasolina. La del sector pesquero y agropecuario, que es hasta octubre del próximo año, porque Hacienda va a hacer coordinaciones específicas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las líneas aéreas también entran el 1 de marzo del 2019. Entonces sí, esa ha sido como el tema de las prórrogas. Sí, mucha gente también pregunta, bueno, Anti, todavía sigue la duda de cuando entren las estaciones de gasolina. Va a ser un tema bien complicado por la logística que tiene uno cuando va a llenar el carro, o sea, a llenar el tanque. En este sentido, ustedes se ponen a ver, o sea, no sé cómo van a cuadrar, o sea, porque en otros países simplemente lo que hacen es que uno pase como a la tienda donde está para que le carguen los datos, ¿verdad? Yo les explicaba el caso de que en México existe SEM y realmente como es casi todas las bombas de gasolina es la misma, creo que es la que controla todo el país, pues ellos cargan y una vez lo tienen para todo, pero en un país tan diverso como este que tenemos tantas bombas de gasolina, pues vamos a tener que bajarnos en cada una, dar el número y registrarnos una primera vez, ya le quedarán los datos de nosotros para ahí grabados, pero me imagino que va a ser un poquito complicado, todo el mundo necesita el gasto de gasolina para rebajarlo de impuestos, muy pocas personas, bueno, los asalariados tal vez no van a tener la necesidad. Si usted es asalariado, si no tiene actividades, no declara en renta, pues los tiquetes electrónicos le sirven a usted como su obligación de solicitar una factura, ¿verdad? Para que el proveedor al que le está vendiendo pues cumpla con su obligación ante la administración tributaria. Usted puede pedir tiquetes electrónicos siempre y cuando usted no sea contribuyente del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En ese sentido, pero todos más aquellos, pues me imagino que va a ser una logística un poco complicada en ese sentido, por eso la administración le ha otorgado a estos sectores una prórroga por la complicación que tienen. Es un poco complicado en los sistemas, sí. Incluso en otros países se les ha complicado bastante, ¿verdad? Que es un poco más avanzado, porque le contaba yo, en otros países simplemente todos los negocios lo que hacen es emitir un tiquete electrónico, uno lo agarra, se mete a la página de esa empresa, ¿verdad? Y transforma el tiquete electrónico en una factura electrónica. Sí. Entonces nosotros aquí no podemos hacer eso. Y tienen tal vez la cultura de preguntar si uno necesita la factura. Sí. Que hace años uno veía y no entendía por qué le decían tiquete o... ¿Boleta o factura? Boleta o factura, ahorita que lo pudimos ver, ¿verdad? Boleta o factura.
Yo creo que va a pasar un tiempo para que todos nos acostumbremos a este sistema que estamos teniendo de factura electrónica, pero sí hay que tener mucho cuidado. Las multas, o sea, son grandes, o sea, estamos hablando que no emitir factura electrónica, ¿verdad? O no subir los XML, la Administración Tributaria podría sancionar con el artículo 83 del Código. Con un piso de 3 salarios base, un mínimo de 3 salarios base, que son 1.200.000 colones. ¿Y un techo? Un techo de 100 salarios base. Estamos hablando de 43 millones de colones. Entonces realmente son multas muy altas. Aparte de eso, que recuerden ustedes, el no emitir factura, la reincidencia acarrea también otra sanción. El cierre de negocio. El cierre de negocio, ¿verdad? Y como lo decía don José hace un rato, yo puedo denunciar que no está alguien que está obligado a emitir factura electrónica, que yo se la pedí y que no me la dio, tiene una sanción. Bueno, la reincidencia es la del cierre de negocio, pero en principio por no emitir factura acarrea una sanción de 2 salarios base, que serían 800.000 colones por ahí aproximadamente. El salario base está en 431.000 colones ahorita para este año. Hay una resolución que la administración dijo que le iba a dar 10 días a las personas para que emitieran el XML, sin sanción. Sin sanción, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa me habla para aquellos que no han emitido, pero no me habla para aquellos que han recibido su factura. O sea, en este caso yo no podría decir de que aquellos que no le han dado aceptar a ese XML no van a ser sancionados. Esta resolución solo me indica a aquellos que no han emitido factura, le voy a dar 10 días para que empiecen a facturar. Tienes ciertas condiciones. Si no tienes un programa o no estás inscrito, te podría sancionar inmediatamente, porque no vas a poder lograrlo, hacer la factura en ese plazo, ¿verdad? O ciertas cosas, pero al día de hoy las multas están bien. Don José, yo creo que también podríamos hablar, siguiendo con el tema de los no obligados. Si yo no estoy obligada a emitir factura electrónica, ¿estaría obligada a hacer el proceso de confirmación del que hemos hablado? Sí, por supuesto. Está claro que al principio hablábamos de que eran los de régimen de tributación simplificado, pero ya estamos claros que no, ellos no están ni obligados a emitir ni obligados a recibir, ¿verdad? Los de tributación simplificada por una resolución que sacó de la Administración Tributaria. Pero aquellas entidades del Estado que no están obligadas, no están obligadas a emitir, sí están obligadas a tener el sistema para recibirlas. Para recibir esas facturas, ¿verdad? Incluso, y también aquellas empresas acogidas a regímenes especiales, como las empresas de zonas francas, que si bien si no realizan ventas locales, no están obligadas, o sea, si el 100% de sus ventas están dirigidas al exterior, no están obligadas a emitir facturas, y están obligadas a recibirlas. Son receptores de factura electrónica. No emisores, receptores electrónicos, no emisores. En ese caso se habla mucho hay gente que se puede caer en confusión. Yo creo que que este sector sí es un poco más formal, puede ser que esté bien asesorado en ese sentido, pero todas aquellas empresas que están en zona franca que también hacen ventas locales están obligadas a emitir factura electrónica. Sí, el requisito es que no hagan ventas locales, que no realicen ventas locales. Su 100% de ventas sean en el exterior. Ajá. Sí, pero sí tienen que quedar claro que son receptores, no emisores de factura electrónica. Sí, y tal vez, por ejemplo, lo que pasa con las personas que están en el régimen de tributación simplificada, en general las que no están obligadas a hacer el proceso de confirmación, ¿cómo hacen para respaldar el gasto, la deducibilidad de los gastos que tengan por sus compras? Igual a ellos les va a llegar el XML y le va a llegar un PDF. Me imagino que todos los contadores pues irán imprimiendo el PDF, ¿verdad? Y van haciendo llenando su libro también, ¿verdad? La representación gráfica de la factura. Igual ahí el requisito es que el gasto está respaldado por un documento debidamente autorizado por la administración. Sí. ¿Tenemos alguna otra? No tenemos dudas de momento. Bueno. Yo creo que hemos abarcado algunas de las principales dudas que hemos tenido a lo largo de este tiempo que está la implementación de factura electrónica. Todavía quedan dudas por resolver. Muchos clientes hacen algunas consultas que son un poco se salen de las últimas resoluciones que tenemos. O sea, lo que hemos recomendado o lo que estamos haciendo es emitir hacer un 119, un criterio a la solicitar
un criterio de la administración tributaria en ese sentido para que por favor le den seguridad jurídica a sus empresas. O sea, realmente, aunque se diga de que todo está claro, en factura electrónica hay muchas cosas que no están claras. Hay empresas que son muy complejas y no solo eso, sino la complejidad lo va dando algunas que se habla de que no están obligadas a emitir factura. Analizar las circunstancias específicas que rodean mi organización, mi entidad, mi empresa, porque como lo hemos dicho, yo puedo tener una fundación, pero si los ingresos que obtiene mi fundación no son destinados al fin para el cual fue creada la fundación, si yo tengo además alquileres y otras actividades, yo tengo que emitir, la fundación tiene que emitir vende facturas. Libros, sí, tiene otras actividades grabadas, pues va a tener que emitir facturas. Si yo tengo una asociación pero no está declarada de utilidad pública, tengo que estar emitiendo. O sea, no se atengan a que soy una fundación, soy tal entidad, soy régimen, no estoy obligado a emitir facturas. No solo por cómo estoy constituido, sino por la actividad que realizo. Las circunstancias. Las circunstancias en las actividades que estoy realizando. Una cosa es cómo me constituí y otra cosa es cómo voy realizando la actividad o cómo voy creciendo en ese tipo de actividades que voy relacionando. Hablamos de las asociaciones solidaristas. Hay asociaciones solidaristas que realizan actividades de orden mercantil con terceras personas que no son sus asociados. Sí, tienen ventas de televisor, venden alguna cosa así. Sí deberían emitir emitir factura. Sí están obligados a tener esa obligación de emitir la factura electrónica. Yo les recomiendo a todos que vayan analizando muy bien si ustedes consideran de que aparece en la normativa de que no están obligados a emitir factura electrónica, pero su actividad, ¿verdad? O por su actividad de todo lo que hemos comentado, resulta que si están haciendo actividades grabadas por la normativa, van a tener la obligación de emitir factura electrónica. Yo creo que deben revisar muy bien su particular y como siempre le decimos, por favor busquen la asesoría de un experto para que les pueda ayudar en este sentido y que les ayude a analizar, y en caso de una duda que ustedes tengan una inseguridad jurídica, por favor hagan una consulta a la administración tributaria mediante un criterio 119, ¿verdad? Sí. Nos tenemos una consulta, dice don Bernal Cubero: ¿cómo se hace en el caso en el que mi proveedor sea del régimen simplificado? ¿Cómo hago deducibles esos gastos? Bueno, primero lo que le voy a decir es lo siguiente: el régimen simplificado está creado para vender a consumidores finales, ¿verdad? Entonces, al vender a un consumidor final, él no está obligado a emitir, bueno, le puede el régimen simplificado siempre que venda más de, creo que no recuerdo el monto en colones, está obligado a emitir una factura, ¿verdad? El 5% del salario base. Algo así. Son como 20.000 colones. Lo que pasa es que no está obligado a emitir una factura que cumpla con los requisitos legales. Puede emitir un recibo, ¿verdad? Un recibo de dinero, puede emitir una factura que cumpla ciertos requisitos, pero el régimen simplificado en principio vende solo a consumidores finales. Claro, no claro, ¿verdad? Ya yo creo que sé por dónde va. Puede ser una venta de cosas, una librería pequeña, puede ser y entonces si compro, no sé, bolígrafos, si compro esto, ¿verdad? Esa factura, ¿verdad? Pues yo la voy a poner sobre mis gastos, ¿verdad? Porque le estoy comprando un negocito y estoy comprando cosas para la oficina. A la final, pues, va a ser, yo lo considero que podría ser es un gasto deducible. Sí. Es un gasto deducible en ese sentido, dependiendo si es eso. Ahora, si él está comprando, ¿verdad? Para revender, no debería estar en ese sentido comprándole, o el régimen simplificado no le va a servir para soportar eso como un costo o gasto. En este caso estamos hablando de cosas que yo voy y compro, ¿verdad? Vamos a suponer que para los clientes le vamos a la pulpería y compramos el café, compramos azúcar, compramos cosas para acá para atender los clientes, ¿verdad? En ese caso esa factura que ellos emiten, el recibo que ellos emiten va a ser deducible. Si la persona iba a un restaurante y le emite un recibito o le hace ese documento pequeño, porque pues va a ser deducible. Estamos hablando en el caso de que usted esté comprando, no sé, cualquier mercancía para revender, porque usted tiene otro negocio de reventa. El régimen simplificado no está creado para vender a consumidores, a otros proveedores, ¿verdad? A otros contribuyentes. Es solo para consumidores finales. Yo creo que sería bueno también como para crear una cultura ya de orden, que tal vez las personas que estén acogidas al régimen
de tributación simplificada emitan ese tipo de recibos, como lo dice don José, tal vez con un sellito, con una leyenda que diga que pertenece al régimen simplificado. Deben emitir esa factura. Generalmente, si usted le solicita al régimen simplificado que necesita una factura, usted lo puede, porque va a cubrir un gasto que tenga. Estamos hablando que no sería en este caso cuando usted está revendiendo. Usted no sé, fue y compró adornos o cosas y va a revender esos adornos. Eso no le va a servir porque ese régimen es para consumidores finales. Pero en el caso que compren cosas de uso común, de oficina o estas cosas que van para su negocio, o los restaurantes. Los productores que venden sus productos en las ferias, que acaban de ser incluidos como actividades autorizadas en el régimen. No sé, que yo tengo un restaurante que vende tal vez más de lo mis productos yo los vendo más del margen autorizado por el régimen simplificado, entonces estoy en régimen tradicional, pero me gusta ir a comprar mis productos a la feria. Y todos los productores están en régimen simplificado. Le va a emitir un recibo de dinero y va a decir que está en régimen de tributación simplificado y va a ser deducible en ese sentido, ¿verdad? Puede ser deducible. Hay que ver muy bien el contexto. Generalmente, el otro día lo decía porque me hicieron una consulta, este señor, no recuerdo, creo que hacía helados, por decir, el de régimen simplificado, y el otro le estaba comprando algo así como 1.000 helados por 1.000 o 2.000 helados por semana o 3.000 helados por semana para venderlo en otra tienda que él tenía. Entonces, que cómo hacía para poner como gasto deducible eso, que era de que se lo compraba un régimen simplificado. En ese caso no es el objeto. No aplica porque el régimen simplificado es para consumidores finales, en ese caso. Pero sí que como que quede claro, si es un restaurante o algo y él le da un recibo normal, que no es electrónico, sino un recibo, eso es válido como un gasto, ¿verdad? Sí, la verdad, compañeros, creo que abarcamos, bueno, ustedes abarcaron en realidad, yo estaba poniendo mucha atención detrás de cámaras hoy. El tema se las trae como explicaban ustedes al principio. Creo que van a surgir más dudas más adelante probablemente. Esperemos que no, esperemos que todos ya hayamos quedado como claritos. Hola. Y que la administración se apiade de estas almas. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. No olviden buscarnos en Facebook como Moore Stephens Costa Rica. En YouTube también, que tenemos un canal recientemente estrenado, nos pueden buscar como Moore Stephens Costa Rica. En LinkedIn como Moore Stephens CR. Ahí tenemos toda información así sumamente importante como la charla que tuvimos esta tarde. Nos vemos, como les digo, la próxima semana con otro tema de interés. Muchas gracias. Muchas gracias.